El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, estamos en el segundo domingo de Cuaresma. El domingo pasado recordamos cómo Jesús, tentado en el desierto, vence al demonio la tentación. Hoy, en este domingo, escuchamos cómo Jesús va a orar, se transfigura, es decir, se transforma y muestra a sus apóstoles en realidad quién es Él. La semana pasada recordamos la humanidad de Jesús. Jesús es verdadero hombre. Este domingo el Evangelio nos dice: Jesús es verdadero Dios. Es Dios. El texto de hoy es muy bello. Nos dice cómo Jesús llama a Pedro, a Santiago y a Juan, los más importantes apóstoles. Dice, los llama y sube a un monte para hacer oración. En la Sagrada Escritura, los lugares altos, el monte, la montaña, tiene un significado teológico. Un lugar alto significa el lugar de encuentro entre Dios con los hombres. Jesús sube para encontrarse con Dios. Pero fíjense muy bien de este detalle. Así como Él sube y se transfigura, se muestra. Si el Evangelio de San Lucas, que le comienza a brillar el rostro, se le cambia, las vestiduras se vuelven blancas, relampagueantes. También Él sube hacia el Calvario para ser crucificado. Y entonces Jesús aparece y junto a Él Moisés y Elías. Esto es bien importante entenderlo. Moisés significa la ley de Dios, los 10 mandamientos, la alianza que se hizo con Dios. Y Elías es el mayor de los profetas. Al aparecer Jesús en medio de ellos, conversando con ellos, significa que Jesús es la plenitud de la ley de Moisés y es el cumplimiento de todas las profecías. De tal manera que en Jesús todo el Antiguo Testamento se realiza. La promesa de Dios hecha al pueblo de Israel se realiza en Cristo. Y aparece una voz del cielo que dice: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Fíjense cómo un mensaje importante de esta Cuaresma es aprender a escuchar la palabra de Dios para dejarnos transformar por ella. ¿Cuál es la grande desgracia de muchos cristianos? Es que escuchamos el anuncio de la palabra de Dios.
Alguna vez vamos a un retiro, tenemos una experiencia bella de Dios, nos confesamos, sentimos y experimentamos el amor de Dios en nuestra vida. A ver, recibimos los sacramentos, la Eucaristía, en un momento de oración sentimos a Dios en nuestro corazón. A veces atravesamos un problema, Dios nos ayuda y sentimos el consuelo de Dios y le decimos a Dios, vamos a cambiar. Vamos a dejar nuestros vicios, nuestros pecados, todo aquello que nos mantiene alejado de Dios, pero muchas veces nos olvida y volvemos a nuestra antigua manera de vivir. De esto nos alerta San Pablo en la segunda lectura, en su carta a los Filipenses. Él escribe una comunidad que al principio acogió el Evangelio con mucho amor, con mucho entusiasmo, se entregaban a Dios, se esforzaban por reunirse, por celebrar a Dios, escuchar la predicación. Ellos mismos predicaban el Evangelio, pero fíjense cuál es la desgracia. Poco a poco se comienzan su fe a enfriar y se alejan de Dios. A ellos San Pablo les dice hoy, hermanos, observen la conducta de aquellos que les han servido como ejemplo. Muchas veces se los he dicho y ahora se los repito llorando. Hay muchos de ustedes que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Fíjense bien lo que denuncia San Pablo. San Pablo está hablando con aquellos cristianos que han escuchado la predicación de Dios, que se han bautizado, pero que viven como paganos. Aguas, hermanos, porque esta también es nuestra realidad actualmente. ¿Cuántos cristianos católicos se dicen creer en Dios, pero viven como paganos, como enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cuándo vivimos como enemigos de la cruz de Cristo? Cuando nuestra vida no coincide con nuestra fe. Cuando lo que creemos está en contradicción con la manera como vivimos. Cuando decimos ser cristianos, pero peleamos como perros y gatos en el matrimonio, en la familia. Cuando no hay perdón, cuando no hay comprensión. Cuando en las casas solamente se viven majaderías, vulgaridades, obscenidades. Cuando, por ejemplo, en el matrimonio hacen la promesa de fidelidad perpetua, pero viven en adulterio, andan en otras aventuras, traicionan la promesa que hicieron delante de Dios ante el altar. Cuando entre el matrimonio no se respetan, no toman cuidado el uno al otro. Cuando a los hijos no se les educa. Fíjense qué triste. Cuando venimos a bautizar a un hijo, los papás se comprometen a educar a ese niño en la fe. ¿Cuál es la realidad? Que muchos de nuestros niños y muchos de nuestros jóvenes viven y crecen como paganos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros cristianos no damos testimonio de vida allá afuera, en nuestro trabajo? Dice San Pablo, viven como enemigos de la cruz. A esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. San Pablo se refería a aquellas personas que se iban, se alcoholizaban, comían y bebían como si Dios no existiera. Esto, hermanos, también es una denuncia para nosotros. ¿Cuántos hermanos nuestros, por ejemplo, viven como si Dios no existiera? Su preocupación no es su alma, su espíritu, su salvación. Hermanos que solamente piensan, buscan tener y tener y tener más a costa del sacrificio de su propia salud, de su familia, de su fe. ¿Cuánta gente, por ejemplo, no viene a misa porque no tiene tiempo? Dice San Pablo, a esos tales
les acabarán en la perdición. Su Dios es el vientre. Fíjense lo que dice: se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. En nuestra cultura hispana a veces andan muy machitos, sí, yo ando con una, yo ando con otra, ¿y qué? Y a veces hasta enfrentan a la esposa: ¿y a ti qué te falta? Me voy a emborrachar, pero es con mi dinero. Mientras a ti no te falte nada en la casa, yo puedo hacer lo que yo quiera. Dice San Pablo: se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. Aguas. Veo nuestros hijos, por ejemplo, hay una promiscuidad. ¿Cuántos, por ejemplo, saben sus propios hijos llevan una vida sexual activa y que dicen: mientras te cuides, no hay problema? Esos viven como enemigos de la cruz de Cristo y solo piensan en las cosas de la tierra. Dice San Pablo: nosotros somos ciudadanos del cielo. No se nos olvide, hermanos, que nosotros en esta tierra somos peregrinos. Nosotros no debemos de vivir para este mundo. Claro, y qué bueno que te esfuerces para vivir bien en este mundo, pero no tiene que ser tu prioridad. Jesús se transfigura para mostrarnos lo que nos espera. Estamos llamados a ser transformados por Cristo para participar de su vida eterna. Continúa San Pablo: Cristo, Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Una ocasión, una persona ya grande, enferma, le amputaron el pie después de una diabetes, una herida que no tuvo cuidado. Y me decía: padre, cuando yo era joven, yo era muy guapa, muy bien parecida, pero esa belleza que Dios me dio, no la supe utilizar. Con los dones que Dios me dio, ofendí a mi Señor y a mi Dios. Si Dios me hubiera quitado esta pierna desde mi juventud, no hubiera ofendido tanto a Dios como lo hice. Y es la realidad de nuestra vida. ¿Cuántas veces con los dones que Dios nos da, ofendemos a aquel que nos los da todo? Y a veces, fíjense, perdón por la palabra, perdónenme, nos sentimos muy chingones. Y hasta déspotas somos. Pero se nos olvida que todo, hermanos, aquí es pasajero. La belleza, la salud, el cuerpo, la edad. Miren, en los hospitales he visto señores que de verdad, los machotes, botas, sombrero, carros, ranchos, mujeres aquí, allá, hijos por aquí, por allá. Con todo respeto, ¿saben quién les cambia el pañal? La esposa. Hoy nos invita la palabra de Dios, hermanos, a pensar cómo estamos viviendo, a bajarnos de nuestras seguridades. Con todo el dinero que tengas, todos los muertos son pobres. ¿Sabes por qué? Porque se van con la generosidad de la gente, lo que te quieran poner. Y si te quieren poner, ¿para qué tanto orgullo?
¿Para qué tanta ofensa? ¿Para qué tanto rencor? ¿Para qué tanto pleito? Fíjense, a veces en el matrimonio están pelea y pelea y pelea y pelea y pelea. Y tú no sabes cuándo es la última vez que vas a regresar a tu casa completo. Tú no sabes si en la noche te va a dar un infarto. Tú no sabes si al salir, Dios no lo quiera, tienes un accidente y pierdes la vida. ¿Para qué? ¿Para qué tanta pelea? ¿Para qué tanto chisme? ¿Para qué tanto me dijeron? ¿Para qué? Vanidad de vanidades, la palabra de Dios, todo es vanidad. Lo único que vale es Dios. Este es mi hijo amado, escúchenlo, hermanos. Ojalá hoy escuchemos la palabra de Dios y busquemos en nuestro corazón un deseo sincero de cambiar. Al inicio de la cuaresma se nos impuso la ceniza en la frente diciendo: polvo eres, al polvo has de volver. Pero estás llamado a participar de la gloria eterna de Dios. Este cuerpo, dice San Pablo, se transformará en un cuerpo glorioso semejante al suyo, el cuerpo de Cristo, en virtud que tiene Él de dominar todas las cosas. Manténganse fieles en el Señor, nos dice San Pablo. En cada Eucaristía, hermanos, también nosotros estamos llamados a transformarnos. Fíjense cómo Jesús, después de orar, se transforma, le brilla la cara, sus vestiduras se cambian. Nosotros después de cada misa tenemos que salir transformados, hermanos, pedirle al Señor esa gracia de experimentar en la Eucaristía la unión con Él, hermanos, pero eso requiere nuestra participación activa. Si solamente vienes a misa a platicar, a lelear, vas a salir como entraste. Pero si vienes a misa con deseo sincero de celebrar al Señor, de cantar, de participar, de ponerte de rodillas, de alabar la presencia del Señor, de acercarte a comulgar y verdaderamente decirle: Señor, te estoy recibiendo, entra a mi vida, transfórmame, sáname, transfigúrame, ayúdame a cambiar, arranca de mi vida el pecado, sana mi matrimonio, mi familia, dame nueva esperanza, quítame mi enfermedad. Si tú te metes en esa oración, vas a salir transformado por Dios. De verdad, hermanos. Pero si tú no sales cambiado de la Santa Misa en algo, es que no estás haciendo esa experiencia de encuentro con Jesús. Pidámosle al Señor, hermanos, que así como Él subió, se transfiguró y subió al Calvario por ofrecer su vida por nosotros, nosotros en esta Santa Misa subamos al altar con todo nuestro ser para que Él nos transforme. Que así sea.